Ahora estamos escuchando a Lupe. Lupe estamos escuchando. Ya le hemos quitado el micrófono a Miguel, tranquilos, no os preocupéis, que ya está. Ya se lo hemos quitado y ahora vamos a lo que vamos. Entre sueño y realidad, pero entre tanto hay una venda sobre los ojos de la voluntad, de las creencias, del pensamiento, del intelecto y del afán, porque escuchamos sin preguntar y transcribimos el dictado. Ojos con otro talante y así descubrirás un mundo nuevo que ante ti se abre. No quieras entender, tampoco analizar todas las cosas que la vida te pone delante. Limítate a sentir y entonces te preguntarás por qué. Porque escuchamos sin y transcribimos el dictado, porque creímos sin rechistar lo que dijeron los demás, porque nos gusta resucitar esos fantasmas del pasado, porque en la vida todo es soñar y no queremos despertar. Pues sí, aquí tenemos a toda la peña, venga a cascar, y mientras tanto despertares sonando. Pues yo me voy a dedicar un poquito a escurriñar aquí en la música de nuestra invitada, en su primer EP, se llama LP, de 2010, titulado Saltar al vacío, y como no me hace caso nadie, pues la voy a poner. Si yo pudiera saber lo que la vida traerá, sí. No sería divertido, no saltaría al vacío en cada paso al andar. Si yo pudiera entender que los ríos van al mar, no querría retenerlos, dejaría que fluyera el agua por su caudal. Y cada día es una aventura que correr, es una sonrisa que ofrecer, una mano amiga, una despedida al ayer. Si yo pudiera volar con los vientos del azar, me marcharía muy lejos, no haría caso de espejos que no saben reflejar.
pudiera cruzar con una estrella fugaz, le pediría un deseo para que todos vivieran en armonía y en paz. Y cada día es otro latido. Buenas tardes, Sabina. Hoy estás en contra mía, Te no me había abres dejado. el micro para nada. Te había dejado, vamos. Muda, y a Bueno. mí dejarme muda es muy mal, muy mal. Bueno, pues venga, cuéntanos. Ya ves, ahora sí, ahora ya me oigo, ya me oyen también los oyentes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Lupe Catalá. Buenas tardes. Yo he estado curioseando a ver esta chica que hacía, bueno, esta mujer, porque no le puedo decir chica, es una mujer hecha y derecha, y me ha gustado mucho lo que he oído. No te conocía, Gracias. no tenía el gusto, y me he sorprendido, Gracias. porque he visto que haces trabajos muy, muy bonitos. Ay, pues mira. Letras tuyas, ¿verdad? Sí, sí. Las canciones son mías, toda la letra música y también. la melodía, sí, la música. Yo las compongo con la guitarra y después la grabación sí que pues me ha ayudado un ayudan. productor que ha hecho todos los arreglos y los músicos que han tocado, etcétera. ¿Llevas toda la vida con esto? ¿Estás desde...? Hombre, toda la vida depende. O sea, toda la vida cantando sí que llevo. Y canciones también, como quien dice también toda la vida, porque es una cosa que yo de pequeñita cantaba, pero yo no lo era consciente. Y ya después de más mayor es cuando me vino el hacer canciones, porque me gustaba también la poesía y eso, y también la música, y una cosa se juntó con la otra y me vino el hacer canciones. Ya hace muchos años de eso, pero ya lo hice más consciente, ¿sabes? Entonces yo creo que toda la vida. Ahora, con esto de grabar discos y quererlo ya llevar a hacer conciertos y eso, pues son unos cuantos años, no es toda la vida, pero, porque es un proceso de años. Pero porque una cosa, cuando hay una cosa que uno lo lleva adentro, al final, o sí, lo acaba haciendo. Sí, reconozco que sí, que Hay en quien eso tienes totalmente hay razón. quien a lo mejor lo descubre más pronto y se tira antes al Tardas toro, más o tardas menos, pero y lo hay acabas quien- haciendo. pues sí, sí. de una Sí, forma u otra. Además sí. es que es muy curioso porque he visto que habías trabajado o estás trabajando con gente muy conocida, de músicos, Sí, bueno, ¿verdad? los que han grabado en el disco, ¿te refieres? Sí, Sí, dentro del entorno de aquí de Valencia son gente bastante conocida. conocidos, Pau sí. Chafer, ¿no? Sí. Y Sí. demás, sí. Muy, muy bien. ¿Y cuántos trabajos tienes? ¿2 en el mercado? Sí. ¿Solo 2? Sí. Muy distanciados, por lo que he visto, ¿o no? Bueno, el primero lo empecé a grabar a finales del 2009, pero el disco estuvo terminado en el 2010. Y el otro lo empecé en el 2013, también a finales, y estuvo terminado en el 2014. Cuesta mucho. Sacar, Pues- no te digo económicamente, eso ya lo sé. Sí. Me refiero yo. Es que a lo Cuesta mejor porque es suena mucha raro. faena, Sí. es mucho Pero trabajo. digo yo, cuesta mucho sacar al mercado, me refiero, es duro. Bueno, al ¿Tienes mercado, facilidades? al mercado es dificilísimo porque mis discos no están en el mercado. Mis discos los vendo yo, son conciertos? autoproducidos. Los Lo de- conciertos o web, porque también tienes una web. Sí, en la web también se lupecatalá.com. vende y en los conciertos. Lo de estar ya en la industria es otro rollo, en la industria de la música. Hacer es música y tú grabártela es una cosa. Que luego vengan los de la industria y te hagan caso, eso ya es otra. Pero Pero- no cuadra. Dices que que eres autogestionada, o sea, tú te autovendes, vamos, Sí, todo sí. tu producto lo vendes tú. Sin embargo, como ha dicho Sabina, tienes colaboraciones de mucha gente, Gente muy buena. muy buena. No es habitual que una persona que no tenga repercusión o no tenga una discográfica detrás, o no tenga gente que le potencie luego comercialmente, tenga buenos músicos. Eso quiere decir que eres buena persona y que tienes buenos amigos. Será, no sé. Pero bueno, cada vez es más habitual porque cada vez la industria se echa más para atrás y hay gente muy buena por ahí haciéndose ellos sus discos. ¿Sabes? Y Sí, entonces- de hecho, el ejemplo lo tenemos aquí en RW los Estudios. Toda la gente que viene aquí se patrocina sus propios Claro, discos, ¿no? claro. Hasta incluso gente que los medios los apoyan Ujú. y también se lo hacen ellos y se han montado ellos su empresa de su discográfica, porque las grandes discográficas ya no apoyan a nadie más que a los que están muy arriba, ¿sabes? Sí.
Cuesta muchísimo. Claro. Pero además es que explícanos un poco, ya no solo el primer trabajo, nos puedes explicar los dos, pero este último, yo he visto gente muy buena que te acompaña. Sí. Explícanos un poquito el trabajo que has hecho, ¿en qué consiste? Pues bueno, este Porque último lo que yo he disco- escuchado, que es también lo que está sonando, a mí me gusta, ¿eh? Sí, pues bueno, yo todo empezó porque, en fin, yo cuando empecé con el primer disco ya contacté músicos y tal y conocí al bajista, que es muy bueno también, él me buscó el resto de la banda y todos son muy buenos músicos. Y entonces pues él me presentó a Pau Chafer, que es el productor que me ha hecho el disco. Claro, es que gente Y él- que ha tocado con los grandes, digamos, Sí, de aquí sí, que sí. conocemos, gente Él- que ha tocado con presuntos con presuntos implicados, con seguridad implicados, sí. social. A lo mejor él no es famoso, pero la gente conocida lo buscan porque él es bueno y además es una persona que es muy buena persona y se lleva bien con todo el mundo. Entonces, entre una cosa y la otra se juntan, pues lo buscan seguro. Y entonces, pues él mucha gente que no es conocida y eso van a su estudio a grabar. Tiene su estudio en Xàtiva y también va allí también. Ahora está haciendo un trabajo con Botifarra. Vaya que como hombre. es de Ah, allí ya, de su con pueblo. Botifarra, Como Vaya él es- hombre. Él también, gente conocida van allí, pero gente que no es conocida también, porque y entonces pues eso, el bajista me presentó a Pau y me dijo, al próximo disco lo tienes que hacer con Pau porque él es muy bueno y para lo que tú haces es el mejor y tal y tal. Y yo como me fío mucho de su criterio porque siempre que me ha dicho, me han calzado muy bien, ¿no? Él ¿Cómo se llama el bajista? Carlos Carlos. Mar. ¿Cómo se va a Muy llamar? amigo mío. Como yo, Carlos. Es que no Claro, puede buena ser, bunda, ya lo sabemos. Entonces él siempre, pues todo lo que me ha aconsejado, siempre ha tenido razón, ¿no? Más o menos. Y entonces le hice caso y la verdad que sí. O sea, has tenido suerte además, porque eso también es una combinación buena. Es decir, si tú eres bueno y encima caes con gente fabulosa que tiene buenos contactos o buenos amigos Claro. que pueden colaborar y sabe apreciar Sí, el sí, trabajo sí, que haces, como es en este caso, vamos, Sí. tienes muchas papeletas para estar arriba, porque además creo que has estado ahora promocionando hace poco en Madrid. Sí. ¿Verdad? El Sí, trabajo. Sí, Yo estuve tengo- en Madrid en el mes de enero, finales del mes de enero. ¿Y qué tal ha ido? Bien, muy bien. Allí pues también, pues hombre, los de las radios, la verdad, y las teles te hacen mucho caso, claro, porque luego ya ¿Se transforman conciertos? eso ya es más complicado. Por eso. Porque Claro. claro, Es que cuesta muchísimo, yo no sé qué ocurre, que con Carlos, creo que aquí también le Estoy pasa a la flipando. gente. No, yo se estoy escuchando, pero a veces estoy viendo, Es que- como dicen en mi pueblo, golismeando, estoy viendo Sí. cosas de Lupe. Sí. Transmite, aparte la tenemos aquí delante, Ajá. una ternura, una tranquilidad, Es dulce Claro. cantando, una es muy dulzura. dulce. No, y las fotos que tiene obviamente son tal. Pero está muy bien aconsejada. ¿Tú has visto el merchandising? Sí, y Camiseta. los videoclips también. Yo también he porque curioseado. eso más que aconsejar es que tú te fijas en lo que hacen otros y más o menos te inspiras Vamos a en ver. lo que hacen otros. Lo que hay que hacer es eso, es decir, Claro. ver, aprender Claro, y coger también he hecho- lo mejor de cada uno Claro, que te guste y también he hecho algunos acoplarlo. cursos, porque también estuve en un curso que, por ejemplo, en las GAE hacen muchos cursos y allí yo he ido a hacer muchos cursos. ¿Dónde? En las GAE. ¿Dónde las hace? ¿Dónde las hace? Yo quiero ir. Ah, pues eso es en la calle Blanquerías. Ahí en la misma sede hacen los cursos. Sí, hacen cursos y, en fin, ellos te van enviando, yo estoy suscrita, te van enviando correos, hacemos este curso, hacemos lo otro. Y una vez me apunté a un curso que era sobre recursos en Internet para los artistas. Entonces vino uno que nos explicaba, que era manager de un grupo, que creo que era colombiano o cubano, creo que era colombiano, no sé, un tío que sabía mucho. Y entonces pues nos explicó cómo que nos teníamos que tener en la página web, todo, o sea, nos explicó un montón de cosas Te dio pistas que para sí hacer me esto, sirvió claro. mucho. Y de hecho yo la página web que me la encargué para este disco, yo ya les sabía lo que quería, porque yo ya iba con la información, aunque el curso ya hacía más años que lo había hecho, pero yo ya iba con las cosas claras. Entonces uno tiene que irse enterando. Yo cuando empecé no sabía nada. Y ahora pues ya han pasado años y ya sé más cosas. Ya he hecho, he pecado de prima algunas veces que no sabía las cosas y ahora ya pues poquito a poco vas Bueno, pero sabiendo. todo se aprende. Claro, Yo claro. siempre digo, cuando se está metido en este mundillo de la música, aprendes de todo. Sí, la sí. gente dice, ay, te ha salido esto mal.
da igual, también se aprende. De todo lo malo se saca Claro, algo bueno. sí, sí. Es decir, ya sabes la próxima vez qué es lo que no tienes que hacer Claro, sí, sí, sí. y qué es lo que tienes que mejorar, vamos, Sí. creo. Porque, Sí, sí. y el que diga que no tropieza, malo. O sea, Sí, sí. es que de no las cosas aprende. que te pasan vas aprendiendo Claro. y dices, pues a la próxima no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera. Y así, claro. ¿Y has tenido muchos conciertos para presentar uno y otro Pues sí, CD sí. o cuesta? Bueno, a ver, Porque me imagino, o sea, ¿tú vives de esto o tienes otro no, trabajo? no, yo no vivo de esto. Como nos pasa a Es todos. que, a ver, ¿sabes qué Vamos pasa? a ver, ¿por qué, Carlos? ¿Por qué ocurre que toda la gente que traemos, que nos ocurre? Porque le pasa creo que al 90% de la gente no puede vivir de la música siendo bueno. A ver, pues yo te digo, de la música se puede vivir. Lo que pasa que si tú pretendes vivir de un proyecto personal, como que son tus canciones o tu música, para eso tienes que ser muy conocido. Porque tienes que tener mucha gente que te siga para que te compren los discos, para tener conciertos por todas las ciudades de España. La gente que gira mucho es porque es muy conocido. O a lo mejor no son conocidos a nivel masivo como Bisbal, pero sí que en el mundo de a lo mejor de las salas o de la gente que sigue la música o ese estilo tal, pues sí que son conocidos y siempre que montan un concierto van a tener quien les vaya a ver. Entonces tú antes, uno tiene que ser bueno, pero también tiene que tener algo que le permita darse a conocer. Dame una pista. ¿Lupe Music Pop o lupe.catala.music? ¿Cómo? Sí. La ¿cuál de- web es lupeocatala.com. No, Lupecatala.com. no, el Face. ¿Lupe Music Pop o Eso es la página. O Lupe, no. Bueno, la página y el otro es el perfil, ¿no? Sí. Ah, bien, muy bien. Me está gustando que lo tienes muy claro. Es que conoces todos los no tiene, todo el mundo no sabe discriminar estas dos cosas. Sí. Bueno, y aún me queda más por saber. O sea, que porque aún hay gente que me dice, no te lo gestionas bien porque tienes que tener jolines, pues que Bueno, ya vamos no a ver, tengo siempre- tiempo para tanto. Claro, Sí, no sí. llegas a todas las historias, ¿no? Siempre hay alguien que te va a decir, pero muy bien, muy bien. Sí, Me está siempre hay gustando quien mucho. que encuentra la pega. Pero bueno, siempre se puede mejorar y siempre se puede... por ejemplo, la página de Facebook sí que es algo que tengo que potenciármela más. Porque tengo más gente en el perfil que en la página. Muy bien, Entonces- vale, vamos al tema. Ese tema me interesa. ¿En qué se traduce, en tu experiencia, en lo que estás viviendo día a día, tener más visitas en la página que en el perfil? Pues me estás preguntando por algo que no tengo muy claro. No digo técnicamente, ¿eh? Porque al fin y al postre la tecnología, la técnica, hay maestros para eso y tal. Tú, personalmente, ¿cómo recibes, cómo te retorna ese, ya lo diré, bien económicamente o bien... Te o compran bien, discos, van al concierto. o bien te Bueno, conoces? a mí hoy por hoy, como tengo más gente en el perfil, Ajá. tengo más feedback de los del perfil, porque tengo más. Claro. Y en la página es que yo todavía... es que yo tengo entendido, lo que pasa es que esto yo te hablo un poco hipotéticamente, eso lo tengo yo que investigar más y buscar a alguien que me explique, porque yo tengo entendido que las páginas hace tiempo las veía más la gente y hace un tiempo, bastante tiempo, lo caparon un poco eso para que tú, o sea, enfocándolo a que la gente pagara anuncios. Para Bingo, eso rentabilizar bingo. Que lo sepas que has Facebook. acertado. Entonces, desde que eso pasó, yo en la página prácticamente le he se dejado de mueve. dedicar porque me he dado cuenta de que el feedback que me llegaba desde la página era muy pequeño comparado a los del perfil. Pero quiero saber cómo hacerlo, o sea, me gustaría que Cómo mover. buscar a alguien que me asesorara para mover eso. Lo que pasa que yo sé que antes se podía hacer sin gastarte dinero y ahora tienes que gastarte dinero porque tienes que poner anuncios. Y hablando de perfil, este perfil tan dulce que transmites en todas las imágenes y las canciones que estamos oyendo de fondo, ¿en qué tipo de concierto triunfa? Es decir, más pequeño, poca gente, mucha gente. Bueno, depende, Más porque- masivio. Si a la gente le gusta, yo creo que le va a gustar igual. Yo he hecho conciertos con muchos músicos y a la gente le ha gustado. He hecho conciertos yo sola y a la gente también le ha gustado. Y hay quien incluso me ha dicho que le gusta más yo sola. ¿Sabes? Pero es a gustos, pero Es a a la gustos, gente sí. le gusta, si le gusta la música le va a gustar igual, Sí. una cosa que otra. Yo, por ejemplo, para presentar este segundo disco, pues en Sueca, que claro, como es mi pueblo, pues siempre te echan más una mano en el Te intentan ayuntamiento, la ayudar, verdad sí. que sí.
Que sí, que hay sitios que no, pero yo tengo que decir que en mi pueblo sí, que se lo ocurran bastante cuando los artistas del sitio sí que nos intentan. Entonces, el Promocionar primer o disco ya hice una dejar. presentación en el teatro y el segundo también. Y hicimos un concierto que estábamos 7 A eso me en el refería. escenario. Y yo llevaba 6 músicos, bueno, 5 músicos y una chica a los coros. O sea que, ¿Llenaste? pues 100% lleno no estaba, pero sí que vino Bastante gente. Bueno, que son teatritos que son grandes, ¿eh? Sí, no te sí, creas es que digo porque grande. es que yo es grande y los mucha gente me conozco y dice, son es que no grandes". hubiera más gente, qué lástima que no hubiera más gente, ¿sabes? Pero es que en mi mismo pueblo hay mucha gente que no me conoce. Y mira, te cuento una anécdota. Yo voy a clases de pilates, ¿vale? Y entonces resulta que una chica de allí de las clases, que ha venido este año, nueva, y no me conocía, pues cuando dice, no sé cómo estábamos hablando de la cosa, y dice, pues a ver, cuando hagas un concierto nos avisas y iremos a verte. Y digo, pues sí, hice uno en el teatro y no viniste, y solo vinieron una chica y otro matrimonio, de los demás no vino nadie. Y en la clase a lo mejor hay 20. Dice, pero es que yo no te conocía. Y es verdad, porque ella no estaba viniendo a clase. Dice, pero yo conozco a una vecina tuya que se llama tal y me lo dijo. Dice, hay una vecina mía que hace un concierto y vamos a verla. Pero claro, como no te conocía, no fui. Claro, pero es que la gente parece que solo la va gente a se la lo gente dicen, conocida, a la gente que se lo realmente dicen, esta tiene se lo una dijo. super campaña publicitaria. Claro, se lo dijo mi vecina. Y se lo dijo, oye, que vamos a ver una chica que es vecina mía y que canta muy bien, tal. Pero claro, aquellas, todo como no esto, sabían todo quién yo era, no fueron. Claro. ¿Sabes? La Sí, pero gente, eso ocurre si no muchas te conoce, veces. no va. A todo esto. Entonces, ¿pero cómo me conoce? No me hacen ¿Sabes? caso. Ese es el problema ¿Cómo te haces esa de los campaña? artistas Claro. que no somos conocidos, es ese. ¿Cómo nos hacemos conocer? Porque yo sé, la gente, habrá quien no le gustará mi música, pero mucha gente, yo sé que a mucha gente le puede gustar. Yo lo sé. Pero da igual, Pero eso- ¿cómo llegó a esa gente? Ese es mi problema. Ese es el Ese es tuyo mi y el pro- de todos. Bueno, mi problema es que no me dejáis poner una canción. No, te dejamos, va. Lluvia que al caer roza mi cuerpo como la estrella que al brillar pierde un destello, así eres tú. Como el tiempo que al pasar deja su huella, como el fuego que al arder siempre me quema, así eres tú. Bueno, estas dos señoritas es que tienen mucho que decir, ¿eh? Mucho que decir y además también que protestar siempre. Yo digo, a veces parezco protestona, pero es que como yo también conozco el mundo de la música, sé lo que cuesta, veo Sí. muchísima gente por ahí por los escenarios y pasar por aquí, que es muy buena, Sí. y que como no tienen, como decimos aquí, que si tienes padrinos te bautizan. Ahí. Exacto. Sí. Y luego ves gente que realmente son auténticos callos borriqueros, aujardos borriqueros y que están forrándose Bueno, pero esto sin es... hacer nada. Mira, el otro día Es que los hay. estuve en el concierto que estuve en Madrid. Es que la semana pasada estuve en Madrid, el sábado pasado, haciendo mi primer concierto en Madrid. Que vino poquita gente, pero vino gente, ¿eh? Vino gente. Poco a poco. Y compartía el concierto con otro cantautor, porque ahora un poco para salir fuera, pues la fórmula de momento es esa, ir compartiendo con otra gente, que ahora después te contaré los próximos conciertos que tengo y Sí, eso, hombre, eso claro. de eso tenemos que hablar. Pues nada, una amiga mía que vino dice, tal, estaban hablando precisamente de eso, dice, es que tal, y los que están ahí arriba, dice, ya ves tú, tus canciones que podrían estar en las radios y tal, y la gente que ponen, dice, y otra decía, es que hay gente muy enchufada, dice, ya, pero hay veces que yo digo, no había otro enchufado que fuera un poquito mejor que este que han puesto, ¿sabes? Y pues mira. Sí, pero es que es Así aquí, es. es que además decimos en todos los programas que vienen invitados, decimos lo mismo. Repite todo el mundo la misma historia. Lo que cuesta.
¿verdad? Llegar, el que te hagan caso, el que se te abran puertas, el que cuando parece que se te ha abierto una puerta se te cierra otra. Cuesta mucho, es batallar continuamente, es como si te metieras en una jauría increíble. Sí. Y tienes que ir... Sí, porque claro, si quieres hacer conciertos necesitas gente que te vaya a ver. Claro, porque al final, si la gente te acompaña, los músicos, claro, te pueden hacer un día un favor, pero tendrán que cobrar también, Claro, digo yo. De O sea, hecho- tú puedes decir, vale, yo... De hecho, vale. muchas veces recae en el artista Sí. el por eso te pagarle a los digo. músicos, porque eso a mí No también me cobras ha tú y le pasado. pagas a los otros, claro. Yo tengo que pagar, algunas veces me ha pasado de tener que pagar a los músicos. Si Claro. quiero hacer un concierto que me interesa, que me acompañe y tal, y a lo mejor nadie a mí me paga. 11 ¿Sabe? temas, Sí. un año. ¿Tanto os costó? ¿Os costó mucho? ¿Dónde lo grabaste? ¿Dónde lo grabasteis? Pues en el estudio de Pau Chafer, que lo tiene en su pueblo, en Chátiva. En Chátiva. su ciudad. Sí. Muy bien. 11 temas, todos sin relleno, todos buenos. Pues no sé. Estamos oyéndolos de fondo. Sí, ¿eh? Eso lo estamos de tienen que fondo. decir los que lo escuchen. Yo Yo digo creo que sí. ¿En Porque qué te además, inspiras las letras? ¿En qué te inspiras? Porque aquí tuvimos, por ejemplo, me acuerdo de una escritora, no recuerdo el nombre, que decía que ella escribía las historias cuando se subía en el metro. O sea, de las anécdotas que tenía en el metro. ¿Te acuerdas, Carlos? Ujú. No recuerdo el nombre Ah, de la escritora, sí, que decía, es que sí, las sí, cosas sé que quién me es, pasan... Miriam y medio, ¿no? Exacto. Sí, Decía, que es que yo esta chica la tengo agregada, agregada por el, también. ¿Ves lo que son las redes sociales? Y es que, a ver, tengo que decir... Y estaba comentando eso, que las anécdotas que ella vivía, sí, luego es que las transformaba, le esta daba su toque chica personal. coincidió con Nacho, que es mi amigo, por eso yo la escuché en la entrevista y después le escribí, oye, te he escuchado, tal. Y entonces a eso me sirve para decirte lo de que lo que tenemos, que ahora te explicaré, este jueves y al jueves que viene con Nacho, que tengo una presentación junto Pues con no, él. ya lo puedes decir directamente. Pues mira, ¿Dónde las tienes? Nacho Díaz, que vino aquí a presentar el libro Nosotros, que ha escrito. Y entonces somos amigos. Y entonces vamos a hacer mañana en Cheste, en la Feria del Libro. Vamos a hacer la presentación de su libro y conjuntamente yo cantaré Muy bien. algunas canciones, presentaré el disco. Y luego al jueves de la semana que viene será aquí en Valencia, las dos cosas son a las 7 de la tarde. El jueves de la semana que viene en un sitio de la Plaza de la Reina que se llama La Reina Friendly Restaurant. A las Entonces, 7 de la tarde. Sí, Allí- creo que la- sí, a creo ese que lo ha dicho Miguel jueves, también. ¿no? A ese Jueves me de la apunto semana que yo. viene. O sea, mañana es en Cheste. ¿Lo tienes puesto en el Facebook? ¿Has creado evento Sí, bueno, o algo? Sí, los ha creado Nacho. Nacho ha creado los eventos. Vale, pues luego si no te importa yo lo digo aquí Sí, en están antena. los eventos Lo compartes creados, conmigo sí. porque además me gustaría ir. Sí, además es que va a estar muy chulo porque es un sitio, es un restaurante que los jueves el dueño hace una cosa que se llama after work, que es para la gente después del trabajo y les pone una picadita y tal, y les prepara una sorpresa que un día son cuadros, otro día es un libro. Entonces este jueves la semana que viene seremos nosotros. Pero no digas que todavía no es una sorpresa. Bueno, Hombre, pero habrá que anunciar como para- ellos no lo Exacto, sabrán. O sea, exacto. la sorpresa es para los clientes, no Para estarán, no los clientes, escucharán esto. claro, no escucharán, no estarán escuchando. Eso lo no, escucharán seguro. los que lo tienen, esto lo escucharán los que lo tienen que Ahora que saber, no nos oye porque nadie, lo tienen ¿eh? que venir a ver. No Que me si digas se lo eso. decimos no que vienen. eso que ahora que no nos oye nadie, nos hundes en la No, miseria. no, pero es una forma de hablar como si ahora no nos estuviera oyendo nadie. Dice, ahora que no Eso, nos oye venga. nadie, me dices el evento y ya está, ¿dónde vas a Pues, actuar? eso es lo que tengo esta semana y a la que viene. Y luego te contaré ya para meses vista. No, que pues, también vale, tengo cosas. pues lo que quieras publicitar, nos lo dices, me lo pasas y lo vamos Vale, soltando por aquí. Vale. Y oye, y compartiendo en las redes, porque parece que no, pero tienen las redes sociales Sí, que hacen sí. muchísima Pues mira, publicidad. justamente- ¿Tienes Twitter? También, uso más el Facebook. Yo Justa- también, a mí me ocurre. Yo el Twitter, chicas, es que no le encuentro No, la yo utilidad, tampoco, lo siento mira, mucho. No le encuentro sí yo que el tiene, punto al pero no me Twitter. acaba de gustar. Creo que he entrado 3 veces y no me... ¿Cuánto tiempo? Mira, te voy a decir una cosa al hilo de lo que decíamos, y es que por las redes, y es que una chica que ya vino el último concierto que hice aquí en Valencia hace 2 semanas, vino a verme, una chica con la familia y tal, que también tienen una radio. Y entonces resulta que va y me dice, oye, he visto que vienes a cantar a mi pueblo. Y yo digo, uy, y es que resulta que es de Cheste, y yo no lo sabía. Y se ha enterado por el Facebook, yo no sabía que ella era de ahí, si no se lo digo, pero... Sí, no, pero a veces el que te conozcan también es las redes, el boca a boca, el que alguien vaya a tu concierto y diga, oye, por cierto, estuve el otro día en tal sitio y conocí Pues a esta chica y me mira, encantó. a Y eso un chico funciona de a veces Barcelona, más, ¿eh? un chico de Barcelona un día me escribe un mensaje por él que yo no lo conocía y me dice, oye, dice, me han hablado de ti
en tal bar que estaba el otro día, DJ de Barcelona, una que se llama Marta, que yo no sabía ni quién era, me ha dicho que tú eres muy buena cantautora y no sé qué. Y tú alucinando. Y yo alucinando porque ni lo conocía en él, colores, ni conocía a ¿no? la tal Marta. Conozco gente de Barcelona, pero a esa no sé quién será. Sí, pero eso es bueno, eso significa que ¿Sabe? la gente se pone en contacto contigo y además ese público hay que cuidarlo mucho. El Claro, público hay claro. que cuidarlo mucho porque la gente, Sí, sí. al fin y al cabo, yo siempre lo digo, ¿no? Que la gente no tiene obligación. O sea, los amigos te pueden dar su opinión. Me gusta, está muy bien, cantas fenomenal, tocas fenomenal, pero son tus amigos. Claro. Aunque sean sinceros, son tus amigos. Siempre Claro. queda la duda de si algo te ha salido mal, si te están intentando tranquilizar. Claro. ¿No? Sí, y sí. amortiguar el golpe. Pero la persona anónima que se molesta en perder el tiempo Claro. en decirte las Yo cosas, siempre eso sí. es de agradecer porque significa que lo estás haciendo bien. Claro. Escucha, y que se molestan en venir, que eso yo En también venir, siempre lo exacto. agradezco. Sí, sí. Leyendo en su biografía, esta persona no se ha estado quieta. Que va. Yo he dicho que yo también he estado husmeando y no Musicalia, para. Quinia Sonora, Futura Magazine, Levante, Onda Cero, Radio Nacional, Y festivales. televisiones, la obra cultural, Canal 24 Horas, Hub, el canal No Stop People de Eso es Movistar cuando fui a Plus, Madrid. y luego ya no te digo nada, el FNAC, seleccionada en el 2011 por sus de esos claro, artistas autoproducidos. Las redes sociales las manejas muy bien, la página web muy bien estilizada, das un pego de dulce Y los videoclips que yo he visto perdón, también un están pego muy no, bien, ¿eh? perdón, das una imagen de dulce y los videoclips no sé, no me ha dado tiempo a verlos. Yo sí que los he visto. Muy completo, me gusta y me está escuchando lo que estoy oyendo también, que por cierto vamos a poner ahora una en la rueda de la vida, Sí. si os parece. Vale. Que Sí, la escuchamos. Que te esa gusta mucho, ¿no? Es esa alegre. canción. A la gente le gusta mucho porque es muy alegre y muy de muy buen rollo, muy positiva. Venga, Vale, pues vamos a oírla. En la vida tú y yo somos compañeros de viaje. Si te pierdes, dímelo, que yo desde aquí te echo un cable. La alegría y el dolor son caras de la misma moneda. No te vayas a caer. Venga, vamos, súbete a la rueda. Gira la rueda, gira, gira. La rueda de la vida se mueve sin cesar. Ah, gira la rueda, gira, gira. Marchando enloquecida sin poderlo evitar. Y verás la rueda girar. Y verás la rueda que nunca para. Esta vida solo son 4 días y 2 ya han pasado, desempeñando el papel de la víctima de tus fracasos. Ayer quisiste navegar, pero hoy te ahogas en... Bueno, como aquí estas dos señoritas no paran de hablar y os lo estáis perdiendo, pues vamos a abrir el micrófono y que todo lo que se diga, que os enteréis. Ah, vale, no, es que estamos aquí, es que tenemos gente conocida común y entonces Claro. ella ha nombrado una serie de gente y le está diciendo, mira, lo conozco y tal, y estábamos comentando los trabajos que están haciendo, ¿no? Nuevos y demás. Porque por esa gente justamente que está trabajando con ella, que al final en este Es que al mundillo final acabas conociendo, sí. en la música ves, y también otro muy buen músico que ha tocado, bueno, son buenos todos, pero un chico que está también bastante reconocido porque lleva muchos años, es el que ha hecho la percusión en el disco,
que se llama Pepe Cantó. Ujú. Ya Entonces hablamos este de chico eso. también lo conocí gracias a Pau, porque lo llamó él, yo no lo conocía. Nada más Y- que con Revolver, con Chimo, con Sole, con Rebeldes. Sí, claro, se ha tocado claro, con mucha gente- gente. Sí, porque lleva muchos años. Claro, son músicos Y- que han tocado con gente muy buena, con lo cual Y significa luego, que y luego te él rodeas ha hecho un bien. concierto conmigo el año pasado, porque el otro, el bajista no podía, la batería tampoco, y lo llamé a él y me dijo que sí, y fue chulísimo, ¿sabes? Guitarra y percusión, ¿no? Y sí, el guitarrista también vino, y estábamos dos guitarras y la percusión, y quedó muy chulo. Hicimos en Alfafar. En Alfafar, mira. Sí, sí, muy chulo, en una salita que tienen allí, que es del ayuntamiento, Ujú. y se quedó muy bien ese concierto. ¿Y qué proyectos hay? Porque sé que hay cositas así, Sí, pues mira, aparte de estos que se los puedan conciertos, contar, que se puedan contar. Sí, Sí, porque si no ya- se ya gafan. se puede contar. Las cosas que se cuentan A ver, es porque todavía ya no lo están he en hecho, firme. no lo he puesto en la web ni lo he puesto en Facebook, Pero pero he está puesto ya una confirmado. cosita en Instagram, porque ya está confirmado. Mira, ves, Instagram no, Pues- yo no lo controlo tampoco. Esa no me he metido todavía. Pues, es que no me da pues tiempo. también es muy útil porque subes la foto y la puedes compartir también en Facebook y ahí pones el mensajito, es muy útil. Pero es con fotos, es subiendo fotos. Pues nada, tengo para el mes que viene, aparte de esto que te he dicho con Nacho, que son este jueves y el que viene, al mes que viene, el día 14, que es sábado, tengo en un sitio que se llama la Chimenea de Zaidía, que es en la calle Ruaya, aquí en Valencia, un concierto con un cantautor que es sudamericano, un chico muy majo y muy simpático, que se llama Rayito. Bueno, se llama Pablo, pero él se ha puesto de nombre artístico, recientemente se ha puesto Rayito. Y entonces ahí tendremos un concierto los dos, Muy bien. que estará, yo creo que estará chulo porque este chico tiene mucho desparpajo, y me gusta mucho cómo canta. Y yo creo que Muy a la bien. gente le gustará. Y eso el día 14. Y después tengo, entre medias, a lo mejor me sale algo, pero bueno, después tengo el día 11 de junio, tengo que ir a Zaragoza, que es la primera vez que voy a cantar en Zaragoza, porque me enteré de una movida que hacen allí de poetas. Entonces me invitaron, los hacen en un local que hay allí, hacen poesía, ¿no? Hay una gente que son poetas y organizan poesía, invitan a varios poetas y invitan también a un cantautor. Entonces a mí me han invitado para ese día, para el 11 de junio. De junio, muy en bien. Zaragoza, en un sitio que se llama La Campana de los Perdidos. Y ya el plato fuerte que tengo ya es para el mes de julio, que voy a cantar con otros cantautores conjuntamente. Vamos a hacer un concierto en la Sala Galileo de Madrid. Que Muy esa bien. sala es... Eso ya es un eso ya salto es grande, currículum, ¿eh? eso ya es currículum. La Sala Galileo. Sí, sí. Entonces, ahí ya estamos un hablando de cantautor palabras que vino- mayores. que Tú la vino- conoces, ¿no, Carlos? La Sala Galileo. Yo no he estado nunca, pero sé que es de las más famosas. Sí, las más conocidas de Madrid. Y sí. entonces un cantautor que hace 2 semanas hizo el concierto, vino aquí conmigo, que él vive allí en Madrid, pues lo ha organizado esto, con otros. Muy bien. Seremos 4. Será él, otros 2, que los 3 viven en Madrid, son los 3 muy buenos, y me ha invitado a mí también. Entonces, en julio, es un domingo del mes de julio, pero bueno, da igual. pero- o sea, y estoy muy contenta porque son cosas Es para que, estar contenta, que son ¿eh? cosas que no me esperaba yo, y mira, y ya estoy pudiendo salir fuera, que era un poco mi meta ahora, ¿no? Porque yo en Valencia, aunque no soy súper conocida, pero ya hago Sí, pero muchas vas cosas. ampliando miras, que creo que es lo que queremos todos, ¿no? Decir, Claro, vale, aquí claro. me pueden conocer por X o por B, pero si no salgo de aquí, Claro, siempre estoy aquí, al final claro, siempre el todo lo que he público hecho, se te acaba, por grande digamos. que haya sido, siempre ha sido aquí. Entonces yo quería también un poco salir. Lo que pasa que ahora, para poder hacer un poco recoger gente, tienes que hacerlo conjunto, porque yo sola, si no me conocen, no recojo Claro. gente, de momento. Entonces, haciéndolo conjunto con otra gente es como de momento puedes ir haciendo saliendo. conciertos. No, pero buena idea esta, eso de compartir conciertos, Claro, no, me vienen parece una porque muy buena idea. el otro día este chico vinieron a verlo 2 y el local estaba lleno de la gente que había venido a verme a mí. Pero es Sí. normal, luego voy allí yo y también van a verme pocos y hay más gente del otro, porque es así. Sí, pero es una forma de que conozcan a, Claro, y te ayudas unos con otros. al que está encima del escenario. No, me parece la idea, la verdad, es que no lo había oído, Es pero que, está muy bien. bueno, muy bien sí hace pensado. años que hay gente que sí, lo pero va- que que lo va yo no había haciendo, ¿eh? coincidido con gente que lo hiciera, Sí. sinceramente. Yo no lo había hecho De compartir conciertos hasta está muy ahora. bien. Sí. Es que a veces, vamos a ver, aquí mucha gente llega y quiere ya, digamos, triunfar a la primera. Y a veces hay que hacer Es muy todo este difícil, tipo de sí, cosas muy difícil. Tienes que hacer este tipo de cosas para que te conozcan, pero si no te conocen, no triunfas.
por bueno Claro. que seas. Entonces la idea de compartir concierto, o sea, me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Verdad que sí, Carlos? Yo no paro de leer. Ya te Porque veo luego, ya. luego también para que la gente te conozca mucho, es que claro, la gente que sale en los medios muy de masas, Exacto. que no son radios más pequeñitas, sino que son Radios grandes. radios de muy cadena grandes y las nacional radios tal. y las radios que se ocupan de la música, porque yo por ejemplo estaba en Radio Nacional, pero era un programa pues que ahí va de todo y no es de, por ejemplo, de las radios de la música, como por ejemplo Radio 3 Sí. o Radio Cadena Pero Dial tú o has Cadena estado no sé- saliendo en televisión española. Sí, eso sí. Eso Ah, digo, sí, yo he visto pero- algo que ha salido en televisión sí, española en el programa también. 24 del canal 24 horas, Sí. que no me lo esperaba, ¿eh? Y Pues el dijeron canal que sí. 24 horas se ve por todo el mundo. Sí, sí. Ah, es el canal Que internacional, eso realmente. sí, ahí me ha visto mucha gente. Pero claro, te ponen en un programa que A unas horas muy intempestivas, ¿puede ser? no, ¿O no era mal la hora, pero ¿No era mala hora? no sé cómo decirte. Y lo han repetido, ¿sabes? Pero te ponen en un programa que no es específico de música. Claro. ¿Sabes? Sí, porque hay unas. Ahora está muy de moda por las noches en las televisiones, cuando ya se acaba, digamos, la programación normal, en las emisoras estas grandes nacionales de televisión, de poner música. Ya. Videoclips o actuaciones que hacen así en directo, bueno, que están grabadas, evidentemente, de grupos. Sí. Y gente, pero claro, si te la ponen a las 4 de la mañana, Sí, tú no eso lo estás hacen- viendo a las eso- 4 de la eso mañana. son los conciertos de Radio 3. Claro, los ponen en muchas Pero claro, televisiones, eso pero está o te muy pilla bien. despierto por lo que sea, pero claro, ¿quién te ve a las 4 de la mañana? Pero luego eso por internet se puede ver. Pero eso, por ejemplo, está muy bien, ¿vale? Pero eso ¿Y cómo se accede ahí? No apoyan a todo el mundo, porque ahí Claro, no puedes acceder. ¿cómo accedes? Eso es lo que te digo. Acceden lo que ellos quieren que accedan. Los que a ellos les Los gustan, o los conocidos, es decir, conocidos, o si los que a ellos conoces les a alguien. apetece. O porque conoces, o porque has caído en gracia y tu música les ha gustado. Porque es que no es fácil que te pongan en... Porque Un sitio de luego esos, pasa que las radios que son más de poner música pop o rock o tal, ponen lo que ya existe, no ponen novedades. Ujú. Y la única radio que pone más novedades o cosas más de gente emergente tal es Radio 3, pero si no les entras por el ojo no te ponen, porque tienes que estar en un cliché muy concreto que es lo que les gusta a ellos o lo que ellos quieren poner. Entonces, si te sales un poquito de ahí, ya, ¿sabes? Entonces es complicado caer en gracia al que tiene la sartén por el La mango potestad de que para- que vaya a hacer que a ti te escuche mucha gente, ¿sabes? Complicado. Sí, estamos en lo de siempre. Que si no conoces a nadie, pues está complicado el poder Entonces, acceder. claro, por ejemplo, si eres hija de Lola Flores, pues claro, Pues sí. conoces a mucha O de gente. Julio Iglesias, pero si eres hija evidentemente. de tus padres, que no son nada de la música. Sí, eso lo he dicho yo muchas veces, ¿no? Con todo mi respeto, por ejemplo, Enrique Iglesias, que es muy bueno en lo suyo, pero yo siempre he dicho, si no hubiera tenido el equipo Claro. humano que tenía detrás, a lo mejor no hubiera Claro. llegado donde ha Que llegado eso- tan rápido. Mira, Hubiera nosotros llegado vamos a una- hacer una cosa aquí en RW Studios, y lo estamos potenciando. Nos falta ultimar una de las dos salas que tenemos. El típico microabierto. Sí, hay un Sí. sitio donde Ah, te sí. puedes grabar un acústico Qué a un chulo. precio muy, muy módico y te grabas un videoclip, ¿no? Ah. Y nosotros lo vamos a hacer ahora, aquí en una de las salas que tenemos, también con el mismo patrón y tal, y vamos a ver quién se atreve. Que es un directo, ¿no? Y grabarlo. Sí, tú llegas y dices, necesito herramientas, es decir, necesito buen material, buen local, estar a gusto, y voy a cantar en directo una canción y me lo voy a grabar en un videoclip y lo voy a subir a YouTube. Sí, pues Nos mira, está eso es tentando, algo. nos está Eso, tentando. a ver, Hombre, eso es algo que eso es yo. una apuesta que os hago largo. No, eso es algo que te digo que yo Nos atrevemos. que tengo que hacer porque eso la gente lo hace. Yo una de las cosas que tengo todavía una asignatura pendiente es tener más vídeos chulos, Sí. que la gente se graba vídeos chulos. Yo sí que tengo algunos de conciertos que no Sí, están pero mal no es lo grabados, mismo, pero porque a es mí me un ocurre igual. concierto. Es decir, Vamos tú a con ver. la Tengo cámara un par que o tres de llevas es videoclip. igual. Sí, pero pero- un vídeo chulo yo grabado en directo que esté bien grabado, eso es algo que me falta tener. Pues aquí lo vamos a hacer. Bueno, de hecho... Nos está tentando. Yo, no, es que Le cogemos es la donde mano. se ve, porque lo estáis bien al pelo de lo que estáis hablando. Sí. La gente de Radio 3, la otra gente, ¿quién las elige? Claro, es que si no presentas ¿Quién? un material de ese estilo que les llame la atención, no te hacen caso. Es como aquel, aquí todo el mundo a la arena, a pelo, a ver,
Vamos a ver, de verdad. Tú con tu guitarra, tú con los... Vale. Y además en directo. Tiene que ser ya, a la primera. Tiene que salirte bien. Si no... Oye, chico, dedícate a otra cosa. Porque el autotune y todas las herramientas que nosotros tenemos aquí también para que una persona que medio cante bien salga bien, pues no me vale. Claro, claro. Hombre, es que tú en un estudio puedes hacer maravillas, eso lo siempre lo he Sí. dicho para mí. No, pero- yo cuando pero- voy a un directo y En veo directo es que cuando ves supera la calidad. te digo, mira, me gusta Es más más, el directo. perdona, es más, hay directos, mira, porque nosotros también hemos hecho eventos, hemos sonorizado exteriores, hay eventos donde se mete autotune. Ah, sí. Hay eventos donde la gente se piensa que está escuchando una batería y es mentira. El señor ha tocado la batería 2 veces en su casa, pero porque está metida. O sea, hay mucho truco, hay mucha trampa de Sí. cartón. Muy triste, pero hay mucho Sí, truco. es así. A mí me gusta Sí, mucho. gente que lo lleva grabado. Sí, lo lleva muy bien, además. Y muy bien hecho, ¿eh? Joder, no hay que quitarse el sombrero porque lo llevan muy bien, porque la gente, si no estás al loro y no te quedas, dices, coño, este tío, esta guitarra, pues si no está tocando. Si estoy oyendo unos acordes y este señor está por otro lado, o el batería lo ves que se va de ritmo y nadie, y no, o sea, no quiero decir que eso sea siempre, porque gracias a aquí en Valencia sobre todo hay gente que hace muy buenos directos. La Raíz el otro día estuvieron aquí, impresionante. Bueno, de hecho en Valencia porque los veo aquí, Izal, gente que hace muy buenos directos, pero hay otros que no. Entonces, esa prueba de decir, grábate un acústico, tú solito. Tú con tus músicos, ojo, no tienes por qué estar tú solo, ¿eh? 4 o 5 cámaras y luego se te hace un montajito chulo. Yo es una apuesta que vamos a hacer en el Facebook en cuanto lo tengamos montado, claro. Si mal hecho no lo vamos a hacer, desde luego. O sea que ya lo sabéis. Está bonito. No, Es buena le idea. cogemos el guante, ¿eh? Es buena idea. Y nos atrevemos a sonorizar, nos da igual que venga un grupo heavy que una solista pop. ¿Y lo grabaréis vosotros con la cámara y todo? Sí, claro. Sí, nos estamos mirando. Pero Lupe te y damos yo, una uy, o dos, uy, uy. bueno, depende del tema, una o dos oportunidades te damos. Mentira, te vamos a dar más Dos. para que salga bien, ¿no? Unos dos. Pero aquí cada uno se va a autoponer en su sitio, a saber dónde está. Aquí habrá que demostrar si eres bueno o no eres bueno, ¿no? Directamente, así. Es como cuando te llaman, estás viendo un concierto y de repente el que está cantando te dice, mira, estoy viéndote en el público, y te hace ir al escenario y tú no conoces los músicos y te pones a cantar. Estaros al tanto que lo anunciaremos en breve. Vale. Yo sí que Pues estaré al venga. tanto. Además, yo como estaré en contacto con Lupe, Bueno. diré, Lupe, ahora es el momento. Testigos mudos. ¿Vamos a irla? Sí. Vale, va. ¿Te mola Bien, o te porque mola esa otra? canción, bueno, te iba a decir, si vas a poner luego otra, esa ponla, porque No. ¿sabes qué pasa? Que esa últimamente no la canto en los conciertos, ¿Y eso? pues porque como tengo que recortar, porque los hago compartidos, No y te- entonces acabo cantando las más alegres o las que a mí me Sí, resultan que a la gente le sé gustan las alegres, y esa es sí. un poco más tristona y Bueno, no pues la canto. entonces esa no. Vale. Lo que pasa es que Marieta la hemos puesto. Pues tampoco la- Nos queda Tierra de Fuego. ¿Tampoco? Hombre, yo la que te he dicho que pusieras es Marioneta. estado de espera. Bueno, Marioneta también. Está. Hemos puesto los dos. Vamos a poner estado de espera. Venga. Como un ave encerrada en su prisión, una fiera que pasea enjaulada en un zoo, una nube que en añicos se rompió, esperando otro tiempo, otro sol, esperando la promesa de una flor, anhelando la esperanza de una vida sin dolor, esperando esa llave que abrirá una puerta llamada felicidad. Esperas al metro, esperas en la cola de correos, esperas que llegue el amor. Se pasa la vida esperando aquello que nunca llega y te olvidas que has de vivir.
pasado es tu mejor tiempo verbal. Y el presente se te escapa una vez más. Te esperas con miedo y puede que tu tren haya partido y te quedas en el andén. Espero de la vida y vivo en el estado de espera y no puedo más vivir así. Estado de espera. Y ellas están en estado de espera que abramos el micro. Qué parida más mala, me salió fatal. Ya está bien. Sí, da igual, ya estamos abiertos, ya, sí. Pero estamos aquí charlando, comentando las canciones. ¿Cuántos CDs hemos vendido? ¿Muchos? Pues bien, está bien. Está bien, pero hemos aún vendido quedan, bastantes. aún ¿Aún quedan queda? bastantes, ¿eh? O sea ¿Cómo que la los gente compramos? aún puede comprar. ¿Cómo se compran? Pues mira, dos maneras. O se piden por la página web y se les envía por correo, haciendo una transferencia y tal. O en el concierto, que siempre es mejor ir al concierto, se ve el concierto Y luego se lo firmas. luego luego va firmado. Muy bien, pues entonces Luego- recuérdanos los dos conciertos que tienes más recientes. Lo más Eso. reciente es mañana. mañana en la Feria del Libro de Cheste a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento. Muy que, bien. que es acceso libre para a las 7 de la tarde. Y la otra semana. Y el la otro otra jueves, semana en la Plaza de la Reina a las 7 también de la tarde en La Reina Friendly Restaurant. Y estos dos cosas son junto con Nacho Díaz presentando su libro y yo presentando mi disco. Muy bien. Y el próximo es al mes que viene, el día 14, en la Chimenea de Zaidía, que no he dicho antes la hora, es a las 10:30. Pero bueno, la gente, si ahora se lía porque son muchos datos, Pues está el Face. Está en el Facebook Face, lo pongo claro. y en la página web, donde mejor lo van a encontrar es en la página web, que es lupecatalá.com. Ahí tengo todo. Todas las cosas sobre mi proyecto y los conciertos se van subiendo. Muy Y, bien. y entonces ahí, incluso la gente, si quiere estar más informada, que le apetece, se puede suscribir el correo. Y cada X tiempo, cuando hay noticias importantes, se envían algunos correos para avisar, mira que hay estos conciertos o pasa esto. tal. Para estar Entonces, al día. Es para estar al día. Muy bien. Y si no, pues también por las redes sociales yo lo voy Lo vas voy anunciando. siempre anunciando. Sí, no, las nosotros lo que cosas. nos digas, nosotros los compartiremos, desde luego. Vale, vale. O sea, que tú Pues, oye, yo tranquila, lo que por agradezco. nuestra parte no va a faltar. Además, te esperamos para que grabes el videoclip, ¿sí o no? A ver. Carlos. Ah, ¿A que sí. Ay. Estoy poniendo Pues marioneta. no te digo que no, ¿eh? No te Hombre, digo- claro que sí, Además, hay que aprovecharlo. va a ser un reto porque va a ser una idea. Lo voy a decir, aunque no lo copien, nos da igual. Pues vamos a La probar. palabra clave, Eh, reto, Pero eso... Sí, es un reto. Es un reto total, y todos los hacerlo vídeos así. al mismo sitio, en la misma página web. Y que quiera que busque, Bueno, compare. eso ya hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, Sí, pero, pero- pero con un patrón igual. ¿Me Sí, explico? sí. O sea, Y luego, ¿y sabes qué pasa? Que luego si haces, cuando hagáis muchos, que y hay páginas que yo las conozco que hacen eso, que se han dedicado a eso. Cuando ya hagáis muchos, ¿qué pasa? Que la gente ya lo conoce mucho, lo han compartido tanto por Facebook y tal, ya les va la gente a que les Sí, graben, acuden. porque ya son bastante conocidos. sí, es otra forma también de darse a conocer. Pero nos atrae un poco la idea del reto de ver quién se atreve. Porque, sí, sencillamente. Sí, seguro, se va a atrever mucha gente, seguro. Sí, ya lo verás como sí. Aquí tienes dos, ¿a que sí que nos atrevemos? Sí, sí. Claro, nos atreveremos. Bueno, pues Pues nada, yo solo quiero deciros, daros las gracias por invitarme. A ti por venir. Y deciros que no me agobia nada que no me quieran poner en esos A ver, medios. aquí te pondremos. En esos medios más elevados que lo escucha todo el mundo, porque yo en las radios estoy bien, da igual, aunque sea la más modestita. Nosotros somos Así humildes, pero somos muy simpáticos. que- ¿eh? exacto, sí, sí. Y yo, y modestos. Y yo lo que digo es Hombre, una cosa. a ver. Tú, si no te hacen caso, da igual, tú haz lo tuyo. Hay que seguir llamando a Que las puertas. ya te harán caso. Y si no te hacen caso, pues Pues da que igual. ellos se lo pierden. Yo estoy en... Eso lo dijo el otro día un chico que vino al concierto allí en Madrid, que habían venido menos gente de la que ellos habían convocado, y uno decía, qué lástima que no hayan venido, tal, que haya venido tan poca gente. Y el otro chico dijo, pues ellos se lo han perdido, porque a mí me ha encantado, dijo ese chico. Venga. Claro.
la gente luego cuando viene se alegra de haber venido. Entonces, pues yo pienso, mi cosa es yo estar satisfecha con lo que yo haga y intentar hacer lo mejor posible y mejorar con la guitarra y mejorarme y estar yo ir estando satisfecha de lo que yo hago. Si viene más gente, me conoce más gente o menos, pues bueno, ya veremos. Ya la gente ya vendrá si tiene que venir. Yo voy a hacer lo que a mí me apetece y lo que yo estoy a gusto y estar satisfecha conmigo misma. Y sabes que lo haces bien, además. Y el que hace, yo pienso que el que ya lo hace eso, ya ha triunfado, porque ya está haciendo lo que tiene que hacer. El hecho de atreverse a subir a un escenario, yo siempre lo he dicho, tiene su mérito. Y con músicos en directo, todavía más. Porque te la juegas. Pues Tú sí. sales con una pista que es muy honrado y muy loable, ¿vale? Pero la pista siempre toca igual. El músico se puede equivocar igual que te puedes equivocar tú. Sí, sí, sí. Así de claro. Sí, Y a veces, esa adrenalina... y a veces sí que se equivocan, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pues ya tenemos que... Carlos nos está haciendo una seña diciendo, Sí, Pues, chicas, sí. hay pues que nada, cortar yo ya. os agradezco que me hayáis invitado, sois muy simpáticos A ti y por Muy venir. amable por acercarte y por estar con Exacto. nosotros. y pues vamos, y Te para esperamos hablar siempre. también de mí, que me habéis puesto por las nubes. Y ahora caramba. vamos a Te escuchar- deseamos todo lo mejor. ¿Y cuál vamos a escuchar para despedirnos? Lupe, Hasta la semana ¿cuál que viene. ponemos? ¿Cuál ponemos? Pues ponéis Marioneta, Marioneta. que es Venga. para la despedida es así lentita y Pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Y Gracias. te esperamos. Acuérdate de nosotros cuando seas muy famosa. bueno, claro que me acordaré. Y ven también a la radio. Es la vida que nos lleva por caminos no deseados. Y yo que quería ser diferente, sin imitar al resto de gente. Y soy una marioneta arrastrada por la corriente. Y veo que soy tan solo una pieza más en este enorme rompecabezas. Y siento que alguien maneja los hilos con gran destreza. Y yo que quería elegir mi rumbo y verme libre de todo yugo, y me siento atrapada en la jaula de este mundo. RW, Radio Digital, con Sabina, con Lupe, y se despide de todos vosotros hasta el próximo miércoles. Un abrazo. En esta sociedad